Saludamos al arquitecto Fernando Carrión, él es catedrático universitario del Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo. Seguimos, lamentablemente, los ecuatorianos asistiendo a esa tragicomedia en la que se ha convertido el municipio de la capital de la República. Quisiéramos analizar lo que está sucediendo y, sobre todo, qué deriva puede tener esto en un problema que se va tornando inaceptable e interminable. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación y la posibilidad de conversar con la amplia audiencia que tiene. Sí, Quito ha entrado en una crisis francamente muy compleja, pero muy compleja, que yo sostengo no se resuelve exclusivamente con el cambio de alcalde, porque hay problemas estructurales que vienen desde las formas de representación. No hay que olvidarse que tuvimos en el año 2019 18 candidatos a la alcaldía de Quito y el alcalde que salió electo, Jorge Yunda, lo hizo con el 21%, es decir, una votación muy, muy baja. Tiene una crisis de legitimidad fuerte. Considera que el problema comienza por allí. Sí, sí, incluso una segunda cosa, y es que tanto el alcalde Yunda cuanto el vicealcalde de aquella época, el señor Guarderas, también provienen de un partido de alquiler. Los dos provienen de un mismo partido de alquiler. Eso hizo que el alcalde Yunda, que ha tenido una presencia importante en la política, en los medios de comunicación, en la música, pueda llegar a ser alcalde, pero tenga muy baja presencia en el Consejo Municipal, porque tiene tres concejales, tuvo tres concejales de 21. Entonces, no solo que es un problema de legitimidad, sino de gobernabilidad. Y si a eso se le suma, pues, las características de su administración, lo que hizo fue entrar en una crisis de gobernabilidad muy fuerte que ha sido ampliamente cuestionada por la ciudadanía y también por los propios concejales, que ha conducido a que tengamos hoy día prácticamente una bicefalía en la gestión municipal. ¿Qué ha pasado con Quito? No sabemos si se trata de un problema orgánico del municipio de Quito, generado quizá por el marco legal actual, pero ¿qué es lo que pasó con Quito de contar con administraciones prestigiosas, de haber sido en el pasado un peldaño final para aspirar a posiciones relevantes del país, incluso a presidencias de la República, haber caído ahora en esto? Sí, uno es una crisis de representación que yo encuentro la explicación principalmente en el Código de la Democracia. Hoy día tenemos en el Ecuador 269 partidos políticos, organizaciones políticas, que son de representación nacional, provincial, cantonal y parroquial, lo cual está trayendo problemas muy, muy complejos. Una segunda cosa que tiene este Código de la Democracia es que establecieron para la determinación de concejales lo que llamaron los distritos electorales. Entonces, por ejemplo, en Quito tiene 4 distritos electorales y antes de que haya los distritos electorales nosotros teníamos 15 concejales. Hoy día tenemos 21. Guayaquil y Quito prácticamente tienen la misma población, pero Guayaquil sigue teniendo 15 concejales y acá 21. Y eso condujo a una cosa absurda en la administración de Rodas, en que se establecieron 21 comisiones. Si nosotros vemos, por ejemplo, la Asamblea Nacional, la Asamblea tiene 137 asambleístas, pero solo 15 comisiones. En el caso del municipio de Quito, con 21 concejales, tenemos 21 comisiones, lo cual hace que se haga mucho más burocrático el trámite dentro de la administración municipal, porque tiene que pasar de una comisión a otra comisión y probablemente a una tercera en algunos casos. Eso genera obviamente muchísimos problemas en términos de la administración municipal, pero también genera problemas en términos de corrupción, que eso es lo que ha pasado. Nosotros hemos tenido concejales con grilletes y ahora tenemos incluso alcalde con grillete. Entonces, yo creo que estos son problemas estructurales de fondo que están presentes. Este último capítulo que se vivió ayer, que ha recibido un rechazo ciudadano en términos generales, ¿de qué forma ha sido visto y comentado en Quito? No ha sido absolutamente rechazado, como no puede ser de otra manera. Si bien hay conflictos, hay problemas, etcétera, hay crisis, eso tiene que ser procesado bajo las instancias institucionales que tiene el país, que tiene la ciudad. Pero eso no se ha hecho. Y lo que ocurrió es que
Las marchas que habían, porque ahora tenemos esta bicefalía dentro de la estructura municipal, pero también en la calle, de las marchas que había, eso pasó a un segundo plano por esta agresión, que además de esa imagen dio vueltas al mundo entero, porque hoy día con las redes sociales cualquier hecho que ocurre se difunde mundialmente. Entonces, la imagen de Quito hoy día no solo que se ha venido abajo dentro de la ciudad, dentro del país, sino internacionalmente. Y eso probablemente incluso va a afectar en términos del turismo, porque una ciudad tan violenta, pues a quién le va a interesar llegar acá. Y creo que, como digo, le bajó el perfil justamente a las dos marchas que había en el día de ayer. En el ámbito administrativo, podemos imaginar cómo se encontrará ese municipio. Gustavo, aquí hay un problema complejo, porque un alcalde que se reclama con esa función, como es Guarderas, él estuvo durante 11 días como alcalde asumiendo la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, y en ese contexto recibió los códigos, los números, etcétera, para el manejo de todas las cuentas del municipio por parte del Banco Central y por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero por otro lado, lo que nosotros tenemos es un alcalde que vuelve, que es el caso de Jorge Yunda, por la decisión de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, y que él tiene el control del aparato municipal, porque él volvió a poner a sus secretarios, a sus gerentes, etcétera, en ese puesto. Lo que hace es que tengamos dos alcaldes, uno que tiene el control de los recursos económicos por este sentido de apropiación, llamémoslo así, de los códigos, y el otro del aparato municipal. El resultado de esto es que ninguno de los dos puede funcionar y que la ciudad de Quito está en una franca crisis de acción. Lo que se pide es una salida legal, como no puede ser de otra manera. El debido proceso tan complicado y que tantos problemas ha generado ya a la capital de la República, pero es el único camino. Ahora, cierto es que este no es uno solo, hay varias entidades, varias instituciones públicas que han sido parte de todo este proceso. En lo más relevante quizá está el hecho de que el Tribunal Contencioso Electoral señala que es cosa juzgada lo del municipio de Quito, y se ha ingresado una acción, entendemos, por parte de Santiago Guarderas ante la Corte Constitucional. ¿Cuáles son las expectativas desde el punto de vista legal al momento? No, yo creo que lo que ocurre este rato es que tenemos dos instancias jurídicas con competencias sobre el tema y que eso tiene que ser dirimido, obviamente, por la Corte Constitucional. Ahora, aquí vienen dos problemas complicados. Uno es el tiempo, que no va a bajar yo diría, de unos 2 a 3 meses hasta que se pronuncie, y hasta tanto que. El otro problema que hay es que si se pronuncia, por ejemplo, que la Corte de Pichincha es la que prevalece, es decir, Jorge Yunda es el alcalde, aquí lo que vamos a tener es un consejo boicoteando permanentemente, incluso sin dar quórum. Y la otra opción que podría tener la Corte Constitucional es decir que la que prevalece es el Tribunal Electoral. En ese caso, nosotros ya vimos durante los 11 días que estuvo Santiago Guarderas al mando de la alcaldía, los problemas que generó el nombramiento de la vicealcaldesa, porque no se pusieron de acuerdo muy fácilmente. Y no pudieron ponerse de acuerdo, por ejemplo, en la designación de las comisiones. Entonces, cualquiera de las dos opciones que tome la Corte Constitucional va a tener problemas. Por eso, yo estoy planteando una salida distinta, que es básicamente entrar en una lógica de mediación. Y una lógica de mediación donde debería estar la iglesia, desgraciadamente, según Roque Sevilla, la iglesia ya se puso la camiseta de uno de los lados, por lo tanto, ya no puede cumplir esta mediación. Pero sí puede ser, por ejemplo, Naciones Unidas, que ustedes recordarán en el conflicto del paro de octubre del 2019, en 2 horas frente a la televisión, resolvieron el paro de 12 días. Entonces, yo creo que Naciones Unidas podría cumplir esa mediación, y aquí me parece que son básicamente dos puntos. Uno, ponerse de acuerdo, creo yo, en 5 o 6 temas claves de política urbana, es decir, qué hacer, por ejemplo, con el metro, qué hacer con el tema sanitario de salud, qué hacer con la reactivación económica, etcétera, etcétera. 5 o 6 temas. Y yo creo que ahí no va a haber problema.
Y el segundo tema es quién es el que encabeza este proceso. Y aquí hay tres posibilidades. Uno, que sea Yunda; dos, que sea Guarderas; y tercero, que no sea ninguno de los dos. Y si es que se logra un acuerdo en ese sentido, me parece que la salida jurídica puede ser fácilmente implementada. ¿Estaría dentro de las cartas a jugarse o podría tener alguna incidencia el Poder Ejecutivo de Ecuador? El presidente Lasso, dentro de su discurso el día de ayer, mencionó a la situación de la capital de la República, señalando que cuando llegue el momento defenderá a la capital. Yo no descartaría que incluso en esta mediación puede estar el propio presidente de la República o algún funcionario de alto nivel del gobierno, la ministra de Gobierno, por ejemplo. ¿Y por qué esto? Porque también hay que tener en cuenta que las salidas que requiere Quito, por ejemplo, en el caso del metro, son salidas económicas que el propio presidente en la campaña electoral ya las ofreció. Entonces, yo no descartaría que eso ocurra, porque además no hay que olvidarse que la ciudad de Quito votó mayoritariamente por la presidencia de Guillermo Lasso. Entonces, yo creo que aquí hay una afinidad interesante. Y me parece que uno de los problemas que hubo con esta marcha y contramarcha del día de ayer es que eso ha fortalecido esta polarización entre élites y pueblo, entre pobres y ricos, y la política también, en términos de que la impresión que me da es que podría haber un germen de un nacimiento o de un fortalecimiento del correísmo dentro de la ciudad de Quito. Y eso es principalmente a partir de esta confrontación que se está haciendo, y me parece que eso hay que resolver lo más rápido posible para que no siga creciendo, porque si sigue creciendo, lo que va a crecer más todavía es la violencia. ¿Qué reflexiones se deben hacer sobre la escala de valores de los políticos, de los integrantes de ese municipio, de la decencia política de los actores? En materia internacional, acabamos de atestiguar en los Estados Unidos a uno de los hombres más poderosos de la política norteamericana, el gobernador nada menos que del estado de Nueva York, ante una insinuación del presidente que nada tiene que ver con su elección, en pocos días renunció. Sí, yo creo que ese es un ejemplo muy bien traído. Claro, la problemática de la gobernación de Nueva York es muy distinta a la problemática de acá, pero sin duda me parece que la decisión que tomó el presidente Biden por un problema de acoso que ha cometido, y no uno, sino 12 casos de acoso que ha cometido el gobernador, fue y ha sido determinante en la renuncia del gobernador. Y me parece que tampoco sería despreciable una cosa como esa en el caso del presidente Lasso, no tomando una posición del un lado o del otro, sino más bien tomando una posición de mediación, que me parece que eso sería lo más correcto, porque como decía hace un momento, sacando a uno de los dos, no se resuelve el problema, porque el consejo sigue siendo el mismo, y yo creo que este consejo municipal, así muy francamente, es de los peores que por lo menos yo tengo memoria en la historia reciente de Quito. Haciendo votos y asumiendo porque este problema sea resuelto, y ojalá de una manera salomónica, con las mejores soluciones, ¿qué es lo que resta en el municipio de Quito? ¿Qué es lo que hay que hacer? Está por delante 2 años en que alguien va a estar al frente de este municipio por el momento malherido. No, yo creo que tiene muchos problemas el municipio. Para empezar, un modelo de gestión que fue construido en la administración de Augusto Barrera, básicamente a imagen y semejanza del gobierno nacional, porque en ese momento había una correspondencia del presidente de la República y el alcalde en el mismo partido político, Alianza País, y lo que creyeron es que reproduciendo el modelo del modelo de gestión del gobierno nacional en el local, pues estaba resuelto todo. Y eso ha generado muchísimos problemas. Para empezar, un problema grave que tiene el municipio de Quito es que de las 11 empresas municipales, solo una se autofinancia, que es la de agua potable, donde cayó la corrupción. Entonces, ese es un problema grave. La segunda cosa que tiene este modelo de gestión, es que tiene 22,000 personas
El municipio de Guayaquil tiene 3.800, 4.000 personas, es decir, casi 6 veces más de lo que el municipio de Quito tiene de lo que tiene Guayaquil, y la población es exactamente la misma. Después tenemos duplicación de funciones. Pongo 2 ejemplos. Uno, el transporte, que tiene 7 instancias, o el caso de planificación, que tiene 4. Entonces, a mí me parece que una cuestión fundamental es esta. Una segunda, y que va en relación también con esto, es el tema económico presupuestario. El metro se lleva el 40% del presupuesto. Y esto es una herencia también que se inicia en el gobierno de la alcaldía de Augusto Barrera. No hay que olvidarse que son 2.000 millones de dólares y que eso hay que pagar. Y para pagar, lo que va a ocurrir es que el próximo año van a tener que cobrar impuestos, la contribución especial de mejoras y los impuestos prediales, y eso va a significar un incremento sustancial en el eje principal de la ciudad, alrededor de los 22 kilómetros donde está el metro. Yo no sé si eso se han dado cuenta lo que va a acontecer. Entonces, un 40% se va en el metro. Luego, alrededor de un 30% se va en gasto corriente. Ahí nomás tenemos 70%. Es una locura. El presupuesto de Quito está liquidado. Hay que reconstruir eso. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Uno, el modelo de gestión, y de otro, la estructura presupuestaria, que tendrá que resolverse de alguna manera. ¿En qué medida cree que el electorado de Quito está absorbiendo la experiencia? Yo creo que aquí hay 2 sectores, diría yo. Uno que no les importa, está viviendo una crisis muy fuerte por el tema del desempleo, la pobreza, lo que significa el COVID, etcétera, y entonces está en la simple vida cotidiana de ver cómo sobrevivir. Y hay otro sector que sí está involucrado en el tema político del manejo de la ciudad. El otro día había una encuesta, más o menos un 72, 73% de la población está al margen de todo esto, Pero eso también es complicado, porque eso significa que no está dando cuenta la ciudadanía respecto del proceso que se vive en la ciudad. Y los que están involucrados me da la impresión que lo están haciendo por intereses económicos o intereses políticos. Nada que ver con lo que pasa con la ciudad. Finalmente, quizá un criterio académico, este referente de lo que está sucediendo y ha sucedido en el municipio de Quito, ¿cómo debería ser asumido por el resto, no solamente de municipios, por los GATS del Ecuador? Yo creo aquí, Gustavo, que hay que plantear una reforma al Código de la Democracia, que me parece que es uno de los puntos que también ha traído muchos problemas a muchas de las ciudades del país. Yo creo que aquí hay que reducir el número de partidos políticos. No puede ser que tengamos esta cantidad. Hay que reducirlos. El caso peruano nos muestra que es muy parecido al del Ecuador, los problemas que eso tiene. Una segunda cosa es que hay que acabar con los partidos de alquiler. En tercer lugar, yo creo que hay que hablar de la posibilidad de que haya una segunda vuelta, al menos en las capitales de provincia. Muchos alcaldes han sido alcaldes de minoría electos en el 2019. Luego tenemos también, yo creo que es necesario que se establezca esto de la muerte cruzada de forma descentralizada, no solo en el gobierno nacional, sino también en los gobiernos autónomos descentralizados. Me parece que eso es necesario. Y me parece que hay que redefinir también esta lógica de los distritos electorales, tanto para las elecciones nacionales cuanto para las elecciones locales. Yo creo que ahí hay un mínimo de 5 o 6 líneas de reforma al Código de la Democracia que le haría mucho bien al país, que le haría mucho bien a los municipios. Y aquí creo también que habría que hacer una reforma al COTAD. No es posible que los municipios no tengan las competencias de salud, de educación, de seguridad, de medio ambiente, porque eso es básicamente lo que es un municipio. Entonces yo creo que hay que entrar en esas 2 reformas legales. Gracias, arquitecto Carrión, por habernos atendido. No, muchísimas gracias. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, catedrático universitario del Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo.